Veamos ahora lo que son los paradigmas del derecho. ¿Qué es un paradigma? Es un modelo de conocimiento y explicación que da validez a afirmaciones sobre algo o alguien y que determina y subordina las reglas de legitimidad de una disciplina o una ciencia determinada, una manera de explicar y entender algo. Yo me quedaría principalmente con lo último, la definición, una manera de explicar y entender algo, una visión sobre el mundo, una manera de entenderlo. Y dentro de los paradigmas del derecho existen tres: el paradigma del derecho natural, el paradigma del derecho positivo y finalmente el del Estado constitucional de derecho. Veamos primero el paradigma del derecho natural. Este se puede resumir con la frase veritas non autoritas facit legem. Es la verdad, no la autoridad, la que hace la ley. El derecho natural busca la norma que debe reflejar la verdad y el bien independiente de donde emane, y si no refleja la verdad y el bien como forma intrínseca la norma jurídica, no es derecho. Es decir, busca que en la norma jurídica haya una verdad ulterior, una verdad que la legitime como tal, no por el hecho de estar escrita va a ser válida. La norma se funda en una validez intrínseca y esta se basa en que con norma tiene que ser una norma racional y justa en sí misma. ¿Cuáles son las fuentes en que se manifiesta el derecho en este paradigma? En dos: en la jurisprudencia y en la doctrina. La jurisprudencia, el juez no es un mero aplicador de la ley, el juez crea la norma o el derecho, es decir, busca la racionalidad intrínseca de la norma. El juez evalúa la ley y si encuentra que no es razonable, lo modifica. Por otro lado está la doctrina, donde los tratados son normas jurídicas y el juez lo puede aplicar directamente. Y eso se podría a grandes rasgos, lo que es el paradigma del derecho natural. Y en contraposición a este está el paradigma del derecho positivo, que se puede resumir con la frase invertida de lo que es el paradigma del derecho natural, es decir, autoritas non veritas facit legem. Es la autoría, no la verdad, lo que hace la ley. La ley, por el mero hecho de estar escrita, empieza a ser válida. Este paradigma busca que el derecho se vuelva una creación estatal. Se denomina monopolio del Estado en la creación del derecho. La característica fundamental es que el Estado es quien monopoliza la creación del derecho. Si nosotros en el paradigma del derecho natural habíamos visto diversas fuentes, doctrinas, costumbres, ahora el paradigma del derecho positivo dice que esto no es derecho, porque el derecho primero tiene una fuente primordial y necesaria. El Estado y los órganos legislativos del Estado son los que crean el derecho, y además el derecho se identifica con la ley y con el derecho positivo, es decir, el positivismo. Cuando decimos que este emana del Estado como ente abstracto, el órgano legislativo en su función creada es la ley. Esto ha sido desde que nace la República. Se llama ley positiva porque positum significa puesto, es decir, algo que está ahí y no depende de nadie, ni de mí, ni de ti, ni de nadie. Está puesto. El derecho varía las normas jurídicas positivas cuando la norma se crea por el órgano, que la norma sea creada por el órgano que la misma ley señala. Por ejemplo, en Chile, la Constitución chilena dice quiénes hacen las leyes. O la norma jurídica u otra norma fue creada conforme al procedimiento que la misma norma positiva establece. Por ejemplo, el proyecto del decreto de cierre de Punta Peuco. Y finalmente vamos a tener al tercer y último paradigma, el paradigma del derecho constitucional. Evidentemente puede ser el Estado el que concentra la fuerza y puede volverse opresor. Sin embargo, aún así puede sacar las leyes, pero leyes feroces. El derecho es norma jurídica no solamente la que le dice la verdad ni la que emana la autoridad, sino que fundamentalmente es norma jurídica la que sus contenidos se ajusta al contenido de los derechos humanos reconocidos en las constituciones. Por lo tanto, la principal fuente del derecho son las fuentes de los derechos humanos reconocidos en las constituciones, y de ahí comienza a evaluarse la ley y el juez estima la ley, sino que debe conocer los derechos fundamentales y primero debe evaluar si la ley está conforme a los derechos y a la Constitución. Un ejemplo de esto es sobre el concepto del Estado de Derecho. Hay dos grandes corrientes, señala Luigi Ferrajoli, que plantean una concepción distinta a lo que es el Estado de Derecho. Primero está el sentido lato, débil o formal, que está relacionado con el tema paleo-ius positivista, es decir, con el derecho positivo, donde Estado de Derecho designa cualquier ordenamiento en que los poderes públicos son conferidos por la ley y ejercitados por las formas y con los procedimientos legalmente establecidos. Surge con el nacimiento del Estado moderno como monopolio de la producción jurídica. Es decir, estamos hablando del Estado ius positivista. Sin embargo, con el nacimiento del Estado constitucional de Derecho, producto de la difusión de Europa
Tras la Segunda Guerra Mundial, las leyes rígidas y el control de constitucionalidad de la ley ordinaria, nace otro sentido del modelo del Estado de Derecho, que designa solo aquellos ordenamientos en los que los poderes públicos están además sujetos a la ley, y por lo tanto limitados o vinculados a ella no solo en lo relativo a la forma, sino también a los contenidos. En eso estamos hablando entonces del Estado constitucional de derecho. Y eso vendrían siendo los tres paradigmas del derecho. ¿Y qué es lo que produce que se cambien estos paradigmas? ¿Qué produce que en el contexto europeo, que es donde surgen ambos, empiecen a alterarse? Por un lado, hubo cambio en la naturaleza y estructura del derecho, en la naturaleza de la ciencia jurídica y en la jurisdicción. También cambiaron las condiciones de existencia y validez de las normas jurídicas. Pasó a haber un principio de legalidad como norma de reconocimiento del derecho existente. Es decir, ya no la autoridad de los doctores, sino la autoridad de las fuentes de producción. Y finalmente la jurisdicción deja de ser producción jurisprudencial del derecho y se somete ¿a qué? A la ley.